Ya. Capo. Van a empezar a entrar. Ya. Hola profesores, muy buenas tardes a todos. Saludos cordiales a todos los que se van integrando a esta segunda sesión sincrónica de el curso de Sumo Primero para Primero Básico. Y en una semana que es más cortita, tiene un día especial, que no es hoy día que juega la selección chilena, sino que es el viernes que se celebra el Día del Profesor en todo nuestro país. Un día que seguramente va a ser muy especial porque no vamos a estar con nuestros estudiantes, así que va a ser un día diferente. Pero no por eso, igualmente habrá que celebrarlo y reconocer el esfuerzo y la dedicación que todos han entregado en este tiempo. Así es que, bueno, espero que todos se encuentren bien. Hoy día, por lo menos aquí en Viña del Mar, amaneció nublado, está, yo diría que hasta frío después de un fin de semana espectacular, con unos días soleados, maravillosos, pero hoy día está bastante frío y no sé cómo estará el tiempo en el resto de Chile, porque esta es la parte que me encanta, saludar a los profesores de Arica hasta Punta Arenas que tenemos distribuido por todo el país, eh, con calor, con frío, con lluvia. Así es que muy buenas tardes a todos. Y ahí ya estamos viendo de Chépica, de Los Vilos, ¿verdad? De las distintas comunas en que se van agregando. Así es que, bueno, antes de comenzar ya con la sesión, contarles que hoy día tenemos la segunda sesión sincrónica que corresponde para dar inicio a la unidad número 2 de operaciones y que estará a cargo del profesor Raimundo Olfos, quien nos acompaña también en esta ocasión como la vez pasada. Ustedes ya han tenido tiempo y hemos estado ahí con los tutores monitorizando el trabajo en la plataforma, de trabajar con los contenidos de la unidad 1, ¿verdad? Y han estado enviando sus microprácticas, han estado participando en los foros y en las actividades que se han estado poniendo a disposición en la plataforma. Y a partir de ayer también ya todos tienen disponible en el aula abierta la unidad 2 para que puedan revisar los materiales de la unidad 2. No se olviden que terminada la sesión también subimos el video y la presentación, así es que también la vamos a dejar disponible en el aula para que todos puedan tener acceso a ella y la puedan ver. Y bueno, y esta unidad 2 tiene que ver con un tema también similar, ¿verdad? Del curso. Raimundo ahí les va a entregar más información. Así es que, bueno, sin más preámbulos, los dejo ya con Raimundo para que comencemos nuestra sesión y que sea una muy buena y productiva jornada para todos. Así que nos estamos comunicando. Raimundo, buenas tardes, bienvenido. Gracias, Jaime. Buenas tardes a todos. Vamos a partir compartiendo la pantalla. Aquí vamos a compartir esto. Bien. Espero que se esté viendo. Aquí. Ya. Tenemos hoy día el taller sincrónico sobre operaciones. Es la parte A porque hay una parte B que van a trabajar con sus tutores. La parte B se refiere a que vean un video de una clase de Japón que está en la plataforma y ahí van a interactuar con su tutor para atender, estudiar esa clase. La parte A también tiene dos partes. ¿Ya? Digamos, tenemos una parte A y una parte B, pero la parte A tiene parte A y parte B. La parte A de esta presentación se enfoca en ver cómo los niños aprenden 3 más 5.
Y la parte B es cómo un profesor enseña, una profesora, 8 más 6. Entonces, son cosas muy simples, pero vamos a ver la riqueza que hay detrás de estas dos ideas. Cuando uno dice, 3 más 5, 8 más 6, dice, son cosas muy simples. Y vamos a descubrir lo que hay detrás de eso. Vamos a tratar de relacionar con nuestras experiencias previas para darnos cuenta de qué podemos encontrar detrás de eso. Hay algunos hábitos de la mente. Nosotros queremos generar hábitos en la mente, generar habilidades cognitivas, generar conocimiento en los niños. Entonces, tal como en lectura, los niños empiezan deletreando o diciendo sílabas, pa, papá, mamá. Luego los niños van leyendo de recorrido. Lo mismo en matemática, tenemos procesos. Y estos procesos tienen que ver con conocimientos y destrezas, que también las vamos a ir caracterizando. A la mitad, más o menos a mitad de año, los niños ya empiezan a sumar números de un dígito usando diferentes técnicas y que esas técnicas están asociadas a distintas cargas cognitivas. La carga cognitiva es la cantidad de información que le metemos en la memoria de trabajo al niño para que lleve adelante una tarea. Entonces, estas tareas que tienen que hacer los niños, tareas mentales, están asociadas a técnicas, a cargas cognitivas y al tiempo. Es decir, distintas variables están interactuando en la medida en que los niños van realizando actividades. Aquí yo voy a poner un video primero sin audio para que vean cómo el niño responde a la pregunta ¿cuánto es 3 más 5? ¿No se ve el video, Raimundo? Está todavía pegado en la presentación, en la diapositiva, no se ve el video. No se vio el video. Qué raro. Recién lo aplicamos y funcionó. Estamos viendo el slide de objetivo del taller. A lo mejor es el modo en que tienes compartida la pantalla. Abajo hay que colocar compartir imagen del video. Perdón, es que me perdí. ¿Están en la primera diapositiva? No. Están en la primera diapositiva. Y yo he pasado varias. Entonces, en el objetivo. Voy a salir y voy a compartir pantalla completa. De nuevo mejor, sí, puede ser eso. Sí, voy a salir y voy a... Siempre vimos la misma diapositiva. Ya, yo estaba pasando diapositivas. Tú feliz pasando diapositivas animadamente. Exactamente. Acabamos de enterar de eso. Pero igual se le entendió. Sí, se entendía. Sí. A ver. Voy a compartir pantalla completa. Screen. Ahí no sé qué estoy compartiendo. ¿Estoy compartiendo algo? Ahí está la presentación. Sí. Ya, y voy a irme acá. A ver. Me aparecen acá unas cosas. Discúlpenme que están apareciendo cosas que antes no me aparecían. ¿Está moviéndose la presentación? Sí, ahora sí. Dale, objetivos. Ahí está el video. Ahí está el video. Ya. De nuevo. Vamos a ver si se ve el video. ¿Tiene que darle play? Sí. Tengo una barra aquí que la estoy moviendo. Ya la puse ahí arriba. Ahora sí. Vamos a ver. Ahí.
Jaime, ¿se vio el video? Sí, sí se vio. Ah, ya, Un poquito ya. entrecortado, pero se vio. Ya. Entonces, ¿se escuchó algo el audio? No, No. Nada de audio. Te faltó compartir el audio. no, nada de audio. Pero esa era la idea, que no escucháramos el audio primero, ¿verdad? Sí, Era sin audio primero. Era así era sin el audio, pero ahora creo que debiera escucharse. ¿Ya? Ahora se hace otra pregunta. Directa. ¿Cuánto es 3 más 5? Póngate con él. Bueno. Ya. Jaime, ¿escucharon el audio? Sí, Ahí. ahora sí. Entonces, este niño, frente a la pregunta, ¿cuánto es 3 más 5? Si ustedes se dieron cuenta, hizo lo que se llama el conteo. El conteo lo partió del 1. Es decir, en vez de decir 3 más 5, dijo 1, 2, 3. Y después cambió de mano y continuó con los otros 5 hasta llegar a 8. Ya. Esa técnica se llama conteo. Vamos a ver esta otra técnica, también sin audio. ¿Cuánto es 3 más 5? Ya. Ahora vamos a ponerle audio. ¿Cuánto es 3 más 5? El 3 al aire y 4, 5, 6, 7, 8. Sí. Ya. En este caso se llama sobreconteo. La niña dice el 3 al aire y con la otra mano dice 4, 5, 6, 7, 8. Las dos técnicas son distintas porque esta niña se da cuenta que como va a sumarle a 3 el 5, no necesita empezar a contar 1, 2, 3, porque ella ya sabe que 3 es el primer punto de partida. ¿Se escucha un poquito el video? Jaime. Sí, se escucha. Ya, gracias, Paulina. Sí, Raimundo, sí, sí. Ya, Sí. ya. Vamos a pasar a este otro caso. ¿Cuánto es 3 más 5? 3 más 5, 8. Ya, ok. Ahora, trata de acordarte cómo pensaste, cómo lo resolviste, qué pusiste primero. Lo sumé. Empecé de 5, empecé de 5 y empecé a contar hasta 3. Este caso tiene dos diferencias al anterior. Quizás alguien de los profesores que está aquí podría decir en el chat en qué se diferencia este caso del anterior, poniendo alguna frase en el chat. Hay dos diferencias. Cálculo mental, algunos colocan, ¿verdad? Eligió el número mayor y empezó a contar desde el número a mayor y agregó el número menor. Dice, alguien pone por ahí, invierte los sumandos. Conmutatividad, ¿verdad? Son algunas de las respuestas que nos están llegando, pero la de cálculo mental es como desde el mayor es la que tiene más respuesta. Correcto, gracias Jaime. O Sí. sea, hay dos
cambios en la manera de actuar de este niño. Una es que, como ustedes dicen, hay un cálculo mental, en el sentido de que no recurre a los dedos. ¿Ya? Eso es bien interesante. O sea, no es malo recurrir a los dedos, pero ya hay un cambio. Entonces, ya, primero una técnica de que parto de 3. Después otra técnica es que ya parto del mayor. ¿Ya? Entonces, no parto de 1, parto de 3. No parto de 3, parto del mayor. ¿Ya? Y además de esto de conmutar, no ocupo los dedos. Entonces, hay un avance, hay un cambio. ¿Ya? Ahora vamos a colocar otro caso y quiero que lo diferencien de este otro. Sí. Yo lo hice al revés porque cuando el 5 estuviera acá, más 3, ahí forman el 8. ¿Cómo se escucha? 5 más 3. Es que así yo lo cuento, así cuando, por ejemplo, en matemáticas me da 5 y más 3 me da 8. A diferencia del caso anterior, hay un pequeño detalle distinto. A ver si alguien se pudo dar cuenta. No se escucha, profe. Se te escuchó muy bajo, Raimundo. ¿No me escuchan a mí? Sí, pero ahora te estamos escuchando mejor. Ya saqué el parlante. Ahora ya no vamos a ocupar más videos, así que no vamos a sufrir. Ya. Mi pregunta es, ¿qué diferencia tuvo esta presentación de la anterior? En la última parte, en la explicación. Es que así yo lo cuento, así cuando, por ejemplo, en matemáticas me da 5 y más 3 me da 8. ¿Dio vuelta a los números? Paulina, ¿qué dice? Dio vuelta a los números, dijo que 5 más 3, la tía en matemática le enseñaba que 5 más 3, entonces dio vuelta a los números, creo yo. Correcto, dio vuelta a los números, pero eso lo hizo igual que el anterior. Pero Sí. hay una diferencia entre este caso del anterior. El anterior era este niño. Este niño también dio vuelta a los números. ¿Realizó el conteo con las manos? Claro. Claro, mírenle las manos. Sí, mírenle las manos. Yo lo voy a poner. Cuando explica. Así yo lo cuento, así cuando, por ejemplo, en matemáticas me da 5 y más 3 me da 8. Ella dice, nosotros en matemáticas, cuando mi profesora me enseña, nos dice contamos, sumamos 5 más 3. 5 más 3 me da 8. ¿Qué diferencia hay con el anterior? El niño anterior dijo, tengo 5 y le agrego 3. 1, 2, 3. En cambio, este niño dijo, tengo 5 y le agrego 3. Pero no contó. Esa es la diferencia, no contó. Es decir, inmediatamente él tiene 5 y 3 y eso le da naturalmente 8. ¿Por qué un niño actúa de una manera? ¿Por qué los 4 niños actúan de manera distinta? Bueno, cada niño tiene un proceso y los profesores podemos ayudarles a que ese proceso avance o podemos mantener el proceso permanente sin que avance. ¿Ya? No hay que obligar a los niños a no ir a su ritmo. Claro. Es decir, los niños aprenden a un ritmo, pero a veces nosotros detenemos el proceso como profesores y no le damos condiciones, oportunidades para que el proceso cambie.
ese proceso avance. Y se nos quedan los niños con el conteo durante todo el primero básico, o incluso he observado niños usándolo en quinto básico. Entonces, no es común en quinto básico, es común hasta tercero. Pero nosotros podemos usar ciertas técnicas para que los niños vayan cambiando sus técnicas. Por ejemplo, una de ellas es ver cómo lo hacen sus compañeros. Otra de ellas es la metacognición, es darse cuenta de cómo lo hace él mismo en relación a su compañero. Otra manera es usando técnicas que no son de conteo, sino que son de subitización. Subitar, ver algo de súbito, ver algo así como de inmediato, es como por ejemplo cuando uno lanza un dado. Cuando uno lanza un dado, ve la configuración puntual, ve los puntitos del dado y dice, ese es el 5. Uno lo reconoce sin necesidad de contar. Entonces, uno al principio, cuando los niños lanzan el dado, toman el dado y cuentan los puntitos. Tengo 1, 2, 3. Pero después que lo han lanzado 4, 10 veces, miran el dado y dicen, ahí hay 4, ahí hay 3, sin necesidad de contar. Hay una configuración puntual que el niño capta de manera inmediata. Bueno, esas habilidades de pasar del conteo a lo súbito, que es realmente lo que se ve en las actividades de composición y descomposición, permiten al niño llegar a la suma de los números de un dígito de una manera que le involucra menos carga cognitiva, le involucra menos tiempo y pasa de lo que se llama de un proceso, de una técnica, de una habilidad, a un conocimiento, a un saber, de un saber hacer. Por ejemplo, yo puedo llegar a 8 así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esa es una manera, y la otra manera es, tengo 5 y 3 son 8, o tengo 3 y 5, 8. Entonces, ese cambio cognitivo, ese cambio en la habilidad, nos permite una economía que permite al niño una economía en la carga cognitiva de la memoria de trabajo que le permite a él llegar a otras tareas usando ese antecedente como un conocimiento. Es decir, si yo sé que 5 más 3 es 8, yo ocupo ese dato para las tareas que van a venir más adelante en matemática y que es la que vamos a ver ahora con respecto a cómo un profesor enseña 8 más 6. Vamos a ver en la siguiente transparencia esto de 8 más 6. ¿Ya? O sea, vimos cómo los niños piensan y ahora vamos a ver cómo un profesor puede organizar su clase a partir de los pensamientos de los niños. Nosotros tenemos que atender a la diversidad. Por ejemplo, aquí en la tabla vemos que el conteo de 1 a 8 tarda alrededor de 5 a 10 segundos. El sobreconteo entre 4 y 7, de acuerdo a los niños. Y la composición, que es el último, es de 2 a 4 segundos. Entonces, el niño de conteo, cuando lo hace bien, va a demorar 4 veces más que el niño que también lo hace bien por composición. Ahora, en los cursos de ustedes van a tener niños que lo hacen mal, o sea, que le dicen cuánto es 3 más 5 y se equivocan, dicen 9 o no sé cómo es, ¿ya? Pero más o menos a mitad de primero básico, la mayoría de los niños ya deben estar en uno de estos 4 niveles. Si nosotros vemos en
por ejemplo, en la serial de Sintisa, de video, ahí vamos viendo cómo el niño va progresando. Y los profesores que han ocupado la serial, cuando llegan al final de la serial, que son 57 videos, tienen más o menos el orden de que de cada 10 niños, ya hay 2 o 3 que logran llegar a la composición. Ahora, nosotros en la Universidad Católica, hemos hecho experimentos con escuelas subvencionadas, con escuelas privadas, escuelas municipales, y lo hemos comparado como, por ejemplo, con un caso de una escuela de Japón. Nosotros teníamos un grupo de Japón, y el tiempo promedio que te demoraban ellos, los niños de un primero básico, era de 4 segundos, y 19 lo hacían de cálculo mental, y 1 lo hizo con los dedos. En cambio, en un colegio particular chileno, que había 18 niños, 7 usaron dedos y 11 mental. Cuando los niños usan dedos, ya no es que usar los dedos sea lo malo, sino que al usar los dedos tiene más carga cognitiva, demora más, tiene varios elementos ya que muestran que no es un saber, sino que es un saber hacer más rudimentario. En las teorías matemáticas se dice que aún no ha encapsulado en didáctica, no en matemática. En didáctica la matemática se dice que aún no ha encapsulado la suma. O sea, él sabe el proceso de sumar, pero no ha aprendido que 3 más 5 es 8. Aquí hemos tenido distintas escuelas municipales, ¿ya? Y con profesores distintos vamos teniendo distintos logros. Con textos distintos vamos consiguiendo distintos logros. Y estos logros en primero básico son, como decía antes, muy importantes para lo que viene en segundo básico, porque si el niño adquiere estos hábitos de la mente, entonces la carga cognitiva es menor y le permite hacer las operaciones que vienen y las va sistematizando de mejor manera. Ahora, esto de atender a la diversidad implica que atendamos a cada niño, ¿ya? Que no podemos pedirle que todos los niños vayan al mismo ritmo, pero sí tenemos que ir a apoyar, tenemos que preocuparnos por lo que va más lento, ¿ya? No es malo que sea lento, pero se combina lento, carga cognitiva, menor habilidad. Entonces, el estar lento o el usar los dedos son indicadores de la manera en que está procediendo, y de nuestra tarea es lograr que el niño vaya avanzando en sus técnicas. Por ejemplo, que use la técnica que dé vuelta, que conmute, de manera que use el mayor primero. ¿Por qué? Porque es más fácil partir de 5 y sumarle 3, 1, 2, 3, que partir de 3 y sumarle 4, 5, 6, 7, 8. Es más lento. Entonces, el niño, en la medida que se va dando cuenta que va mejorando sus técnicas, va mejorando la acción que realiza. Nosotros tenemos aquí en Chile lo que es una sociedad muy fragmentada en el sentido de que los niños de las escuelas municipales usualmente tienen muchas variables en contra, ¿ya? Problemas del hogar, mamá sola, o que puede ser que hay gritos en la casa, que la casa es chica, todas esas cosas que digamos, ¿qué es lo malo de que la casa sea chica? La casa que sea chica no es nada malo, pero hay menos espacios de libertad, hay más hacinamiento. Entonces, digamos, hay fenómenos sociales que afectan el aprendizaje, ¿ya? Y que
todos esos factores hacen que nosotros tenemos que, los profesores que trabajan en esos medios, tienen que tener más, más cuidado y más preocupación por los aspectos colaterales que están afectando el aprendizaje del niño. Ahora, no es que uno diga ese niño no aprende, ese niño igual aprende, ¿ya? Pero el esfuerzo, la dedicación, el cariño que debe haber ahí es mayor. Pero no podemos dejarlo de lado, al contrario, como él vive en situaciones más difíciles, con mayor razón tenemos que preocuparnos de él para que resuelva esas situaciones adversas. Entonces tenemos que de alguna manera, como profesores, como escuela, como comunidad, tratar de buscar mejores condiciones para estos niños. Ayudarles en alimentación, ayudarles a que la estadía en la escuela sea placentera, generar en el aula un ambiente atractivo, un ambiente de acogida, de manera de que el niño se sienta bien en el aula, se sienta querido, le guste estar en el aula, vea que lo que él aprende le es útil, le es reconocido, todas esas cosas, ¿ya? Y que son elementos no didácticos, que son elementos pedagógicos, y sumarlos a los elementos didácticos. Y los elementos didácticos son los elementos que tienen que ver con el aprendizaje de la disciplina que uno estudia. En este caso, la didáctica de la matemática. ¿Y qué es didáctico? En este caso, es darnos cuenta cuáles son los niveles para que el niño aprenda y cómo lograr que el niño pase de una fase a otra. Entonces, ¿cuáles son estas fases? Son pasar del conteo al sobreconteo, esa es una. Usar la idea del mayor, esa es otra. Es conmutar cuando corresponda. Y la otra es terminar con el conteo y pasar a la subitización. Es decir, que el niño ve que es 3, no es necesario que al 5 le ponga 5, 6, 7, 8, sino que diga 5 y 3, 8. Ahora, ¿cómo hacer que el niño pase del conteo a esa técnica de subitizar o de darse cuenta que 5 y 3 es 8? Bueno, todos nosotros lo logramos, porque si a usted le preguntan cuánto es 3 más 4, usted no va a contar. Usted va a decir 3 más 4 es 7. ¿Y cómo lo sabe? Bueno, con el tiempo lo aprendió. Pero para que se aprenda de una manera más eficiente, lo que uno hace es ponerle representaciones a los niños. Y eso lo vamos a ir viendo en las próximas transparencias. Por ejemplo, aquí entramos a la parte del profesor. ¿Ya? El profesor aquí quiere que un niño aprenda 8 más 6. Entonces, el profesor, en vez de preguntarle simplemente cuánto es 8 más 6, usando el lenguaje simbólico, recurre a un lenguaje pictórico. Entonces, el 8 lo representa en una tarjeta que caben 10 unidades, la matriz del 10, llamémosle. En esa matriz, el 8 son 5 y 3. Esa representación del 8 está relacionada con el sistema en base 10, nuestro sistema de numeración decimal en base 10. Entonces, uno mira esa tarjeta y no necesita que le digan que es el 8, porque le faltan, hay dos en blanco, 2 cuadrados en blanco, 2 cuadraditos. Entonces, uno sabe que esas tarjetas, porque se las ha mostrado harto a los niños durante las clases, uno sabe que esas tarjetas son de 10. Entonces, si está la primera corrida completa, son 5. Y la segunda corrida son 3. Entonces, ahí inmediatamente el niño ve el 8. Entonces, si uno tiene 5 y le agrega 3, entonces no alcanza a ser 10, le faltan 2 para 10. ¿Y a qué número le faltan 2 para 10? Al 8.
Entonces, el niño empieza a relacionar la imagen con el número. Entonces, el niño ahí fácilmente se da cuenta que 5 y 3 es 8. Y también puede ver, por ejemplo, que los 3 de abajo, los rojos, los voy a marcar aquí, estos 3, con estos 3 me da 6. Y 6 y 2 son 8. Otra manera de visualizar. Aquí es 5, 5 y 3, 8. 5 y 3, 8. Entonces, cuando el profesor le pida sumar 8 más 6, el alumno ya tiene que manejar esta plantilla, ¿ya? Esta plantilla de representación de los números. En el texto de Suma Primero hay un capítulo completo asociado a esta tarea de componer y descomponer. Y lo ve con dos tipos de representaciones. Con esta representación que se le llama discreto, que son cositas separadas, y representaciones continuas, que son a través de cubos que van haciendo torres. Entonces, la torre se refiere a la medida, a algo que es continuo. Entonces, yo voy contando 1, 2, 3, 4, 5 y voy haciendo bloques cada vez más largos, ¿ya? Entonces, un bloque largo de 5 y un bloque largo de 3 me da un bloque de 8. Ahora, eso se ve porque cada bloque es una ranurita y es otra representación. Y si ustedes ven el libro de Suma Primero, cuando llega a 5 siempre hay una barrita, una rayita más ennegrecida, ¿ya? Para mostrar que ahí está el 5, que es como la mitad del 10, que es una manera de representar el 10. Ahora, en el libro de Suma Primero hay 2 capítulos que se refieren a suma en primero básico. Por eso se llama Suma 1 y Suma 2. ¿Ya? Entonces, el Suma 1 es cuando estamos sumando un número de una unidad y otro número de otra unidad. Por ejemplo, el 3 y el 2. Ya, 3 y 2 me da una unidad, pero aquí estoy sumando, por ejemplo, el 6 y el 8. El 6 y el 8 me da 10 y algo. Es decir, el libro se dedica primero a las sumas como 3 más 5, donde los 2 dígitos dan como resultado un nuevo número de un solo dígito. Y después hay otro capítulo para estudiar estos números que, como el 8 y 6, que al sumarlos me dan números de 2 dígitos. Pero lo interesante es que cuando yo sumo un número de un dígito con otro número de otro dígito, el resultado siempre es o un número con una unidad o un número con 2 unidades, pero la primera unidad, la decena, siempre es 1. Nunca llegamos con 2 dígitos a 23, a 48. Esto nunca me da mayor que 9 y 9, mayor que 18. Ahora, para nosotros eso es obvio, pero para los niños no. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Que los niños no tienen que calcular, no tienen que contar con los dedos, porque si pasa el 10, o sea, si pasamos el 9, entonces aquí hay que colocar un 1. No hay ni siquiera que pensarlo, que siempre vamos a tener una decena y algo. Entonces, cuando estamos sumando este tipo de números de un dígito que sobrepasan el 9, que es 10, 11, 12, entonces la manera de calcular es la que se va a ver en esta clase que vamos a tener acá, ¿ya? Que son los cálculos para hacer este tipo de sumas. Ahora, otra cosa importante, que para hacer esta suma, con este tipo tenemos que ver los números del 1 al 20. Es decir, los niños tienen que conocer los números 11, 12, 13. Además, tienen que darse cuenta que 11 termina CE, 2C, CE, 3C, CE. Entonces, es el 2 y el C, y ese C significa 10. El 3 y el C, el 3 y 10.
que asimilen la idea de que estos números más grandes que 10 se parecen mucho a los números del 1 al 10. Del 15 en adelante es fácil porque es 10 y 6, 10 y 7, 10 y 8, 10 y 9, 10, ahí está, ahí llegó 20, ¿ya? Pero hasta 19. Entonces, del 16 al 19 es tal como se lee, 10 y el número. Pero del 11 al 15 está al revés. Uno dice 2C, o sea, la unidad y la decena. Ahora, ¿por qué tenemos esa complejidad? Esa complejidad viene del hecho de que en el español no se origina con el sistema en base 10. El sistema indo-arábigo, de los árabes, de los hindúes, de los chinos, de los mapuches, esos son en base 10. Los españoles tenían base 8, los ingleses tenían base 12. Entonces, no había en esas culturas un lenguaje hablado apropiado para el sistema decimal. Entonces, eso actúa como un obstáculo para aprender mejor, para aprender bien los números del 11 al 15, ¿ya? Para darle un significado, ¿ya? Para nosotros es imperceptible, pero para los niños no. Entonces, todos estos detalles son importantes en el caso de primero básico, porque los profesores están introduciendo a los niños a entender los números. Y si los niños solo cuentan, dicen 11, 12, 13, y no le dan significado, ellos van a recurrir a partir del 1 en adelante, porque no tienen significado para ellos. Entonces, uno le pregunta, ¿cuánto es 8 más 6? Y el niño empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Claro. y después es muy lento, ¿ya? Por eso es que tenemos que preocuparnos de que vaya evolucionando su manera de contar. Profesor, Sí, dime, Paulina. y cuando uno está enseñando y cuando llegan al 10, que uno le dice que el canje, que el niño repita canje, y ahí empieza el 11, ¿está bien o no? Sí, uno va, está bien, uno va viendo cómo logra que el niño entienda la idea, porque al comienzo, cuando uno le habla verbalmente, sin el sistema de representación con números, ¿ya? Da lo mismo, o sea, el 10 es otro número más, el 11 es otro número más, no tiene un símbolo apropiado. Pero después porque los niños aprenden primero a escuchar, no saben escribir. Los niños dicen el número 13, 14, pero no saben el significado, no saben qué es 10 y 3. ¿Ya? Solamente saben que el 13 viene después del 12. ¿Ya? Entonces, ese proceso hay que ir cambiándolo, hay que ir así. O sea, no es malo que eso suceda, es un proceso, pero como proceso debe evolucionar. Entonces, el niño al principio solamente cuenta, al principio ni siquiera cuenta de corrido, dice 8, 14, 9, he perdido, o dice 1, 2, 3, 4, y de ahí empieza a perderse. 4, 6, 7, 9, 8, se pierde. Cuando ya tiene la cantinela aprendida, ya ahí entonces uno lo va haciendo darse cuenta. Mira, 13 y después viene 14, que tiene que ver con el 4, y después viene 15, que viene con el 5. Bueno, 15 y 5 es bien distinto, porque es como una quina. Ya si nosotros habláramos 4 quinas, ahí sería más fácil relacionar el 15 con el 5. ¿Ya? Pero fonéticamente, el 5 y el 15 no se parecen mucho. Después, 10 y 6, 10 y 7, ahí ya respiran los niños, porque eso ya es más fácil. En otro idioma, por ejemplo en inglés, 13, 14, o sea, 4 y 10, 3 y 10, 16, 6 y 10. ¿Ya? Entonces, hay una similitud. Cada idioma es distinto. Entonces, en el Mapudungun, la cosa es más fácil, porque no sé decirlo, epu, meñu,
pero se dice 10 y 1, 10 y 2, 10 y 3, entonces es más fácil. Yo creo que decirle que 11 es 10 y 1 y 12 es 10 y 2 ayuda, ¿ya? Y es bueno hacerlo, ¿ya? Y 15 es 10 y 5 y 16 es 16, ¿ya? Los niños tienen que darle sentido a esas palabras, ¿ya? Y nosotros tenemos que ayudarles. En primero básico, nosotros vemos unidades simples como 3 más 4, unidades más difíciles como 6 más 8 más 6, que me da 10 y algo, ¿ya? Y ya en segundo básico empezamos a ver sumas más difíciles, por así decirlo, ¿ya? También este tema de U más U, 1 más U, 10 y tanto, se ve en segundo básico al principio, como para partir con esto. Pero es tarea del profesor de primero básico hacer esta tarea, que los niños aprendan bien esto. En segundo básico, esto es lo que hay que aprender. En tercero básico, esto es lo que hay que aprender. O sea, se aumenta la centena, ¿ya? Ahora, es muy importante que aprendan bien la unidad, porque cuando aprendan a usar los algoritmos hacia abajo de sumar, por ejemplo, 23 más 48, el 23 no tienen que pensarlo como 23 deditos, tienen que pensarlo como 2 decenas, 3 unidades. Y al pensarlo con 2 decenas y 3 unidades, si yo sumo 23 con 14, voy a sumar 2 decenas con 1 decena, porque 14 es 1 decena y 4 unidades. Entonces, pienso las decenas como grupos de... Son 2 grupos, 23, 2 grupos de 10, 3 unidades. Entonces, no pienso en 23 objetos, porque eso es mucha carga cognitiva. Pienso solamente en 2 grupos de 10 y 3 unidades. Y abajo tengo 14, tengo un grupo de 10 y 3 unidades, 13. Entonces, para sumar, tomo las 2 decenas con la tercera decena y es fácil, son 3 decenas. Pero eso se logra cuando el niño entiende que el 23 son 2 grupos de 10 y 3 unidades. El texto de primero básico se preocupa mucho de eso y hace la idea de que Paulina pensaba del canje. O sea, si yo ya llegué a 10, llegué a 9, del 9 ya no me voy a quedar con 10 cubitos, sino que me voy a quedar con un bloque que representa a esos 10 cubitos. Entonces, 10 unidades es una decena, un bloque. Aquí es lo que estaba explicando recién, que en la secuencia del libro, ¿ya? Primero ve el tema de la descomposición, que es esto de la subitización que estaba hablando yo, y ve sumas simples, ¿ya? Y después ve sumas difíciles. Es decir, sumas que requieren que haya un contenido matemático nuevo, que es que los números tienen una representación en el sistema de base 10, que cuando usan 2 dígitos, el primer dígito son grupos de 10 y el segundo grupo son unidades. Entonces, en vez de ver el 12 como 12 redondelitas, verlo como un grupo de 10 redondelitas o de 10 cubitos y 2 cubitos separados. El capítulo 10 del libro de Suma Primero es el primer capítulo del tomo 2. Entonces, en el tomo 2 empieza con el capítulo 10, que son este tipo de números, cómo sumar estos números, que son números que el resultado es más grande que 9, más grande que 10 en realidad. Entonces, cuando al niño se le pregunta, ¿cuánto es 8 más 6? El texto presenta varias posibilidades. Por ejemplo, que tomemos de estos 6, 2
pelotitas y las pasemos acá. Entonces, acá teníamos 6, pero pasamos 2 para la decena. Entonces, como pasamos 2, nos quedaron 4. Y como completamos la decena, es 10 y 4, o sea, 14. Es decir, no hay un proceso de conteo, sino que hay un proceso de completación. Este proceso es lo que el libro de primero básico intentó hacer con la unidad 2 de composición y descomposición. Entonces, lo que tenemos acá es que el 6, perdón, primero como yo voy a sumar, al 8 le voy a agregar algo. Entonces, como tengo 8 y 6, al 6 le quito 2, que se lo voy a agregar al 8. ¿Y por qué agrego 2 al 8? Porque yo sé que el 8 para llegar a la decena necesita 2. Entonces, miro el 8 y digo, le voy a sumar algo. Me faltan 2 para la decena. Ya, ¿qué le voy a sumar? 6. Ya, y si le quito al 6 2, ¿cuánto me queda el 6? Me quedo con 4. Ya, completé la decena y me quedo con 4. O sea, 14. Esa manera de pensar es una manera de pensar que no recurre a los dedos, no recurre al conteo, recurre a la composición y la descomposición. Es una manera distinta de pensar. Entonces, el pensar de esta manera no es usual en el profesor, no es usual en ustedes, no es usual en mí, porque nosotros venimos de una cultura del conteo. Entonces, para enseñarle al niño esta nueva cultura, tenemos que ser fieles al texto de Suma Primero, donde nos está presentando otra manera de pensar. Ahora, cuando ustedes llegan al automatismo, que yo le digo cuánto es 7 más 7, y ustedes me dicen 7 más 7, 14, sin ni siquiera pensar en completar, ya esto se olvida. Entonces, uno dice, da lo mismo cualquier proceso. Y la verdad que no, porque este proceso es un proceso eficiente, con poca carga cognitiva, con poco tiempo, que en menos tiempo para resolverlo, le ayuda al niño. Entonces, ¿por qué vamos a hacer que el niño recorra el camino que recorrimos nosotros, que era un camino más tortuoso? ¿Por qué los niños chilenos no aprenden matemática como los niños de otros continentes? Porque tenemos maneras de enseñar que están arraigadas en nuestra manera de proceder y pensar, que viene de una cultura que no es la idónea para el sistema de envase 10. Nosotros venimos de la cultura europea, venimos de los españoles, venimos de los libros norteamericanos que tienen base 12, de los españoles que tienen base 8, entonces no operan bien con la base 10. Entonces, los mapuches que tienen el mapudungún, los chinos, los árabes, ellos sí tienen en su manera cultural de relacionarse con los números la base 10. Entonces nosotros acerquémonos a ese modelo. O sea, si tenemos 8, ¿cuánto le falta para 10? 2. Si le falta 2 y tenemos que sumarle 6, le pedimos 2 al 6, tenemos la decena, listo. Ahora, esa manera no es la única. Por ejemplo, aquí hay otra manera. Si tengo 8, digo, tengo 5 y 3. Y si tengo 6, tengo 5 y 1. Entonces, con estos 5 tengo la decena. Entonces, por aquí me sobraron 2, aquí me sobraron, me sobraron 3, aquí me sobró 1, en total me sobraron 4. O sea, tengo la decena y 4. Esa descomposición también es buena y está basada en el 5. Es que es más fácil a veces que el 10. O sea, está basada en descomponer el 8 y descomponer el 6. ¿Ya? Esta manera o esta otra, cualquiera de las dos es válida. Lo importante es que el niño use estas técnicas de componer y descomponer para que lleguen al proceso. Ahora, aquí nosotros estamos usando las técnicas de
de cambio de representación. ¿Ya? Por ejemplo, el profesor le pregunta al niño cuánto es 8 más 6, pero el profesor no pone solo los símbolos, el 8 y el 6, sino que pone la representación puntual, para que el niño desde su escritorio pueda ver. Entonces, asocie, porque al principio él tiene que cambiar de sistema de representación. Entonces, que el niño asocie la representación pictórica con la representación simbólica, de manera que él pueda evolucionar. Ahora, va a haber niños que van a requerir la representación concreta, que son los cubitos, ¿ya? También hay que hacerlo. Por eso yo le decía que hay que atender la diversidad. En el caso de los cubitos, como se ve acá, nosotros podemos usar la técnica de 10 más 4 o la técnica de 10, aquí que el 8 es 5 y 3 y el 6 es 5 y 1. Entonces tengo 10, 3 y 1. Entonces, en el material simbólico, si nosotros, por ejemplo, vamos a sumar 5 más 4, 9 más 4, yo digo, a 9, para llegar a la decena me falta 1. Se lo pido al 4. Entonces, completé la decena con el 1 que le pedí al 4. Pero como le pedí 1, me quedaron 3. Entonces, me quedó la decena y 3. Entonces, me quedaron 13. Ahora, con material concreto, por ejemplo, el 9 más 4, yo puedo pasar un cubito al carrito, al bloque este que me representa la decena, y ahí tengo el tiro el 10 y 3. Raimundo, ¿puede ser que tienes algún video, algo, un audio? Yo no, debe ser alguien que tiene ¿Nadie más? No, porque están todos silenciados. Sí. Ah, ¿No se te habrá bueno, quedado abierto ahí algún video? sí, voy a ver, voy a escapar. Voy a escapar, perdona. No se preocupe, sí, puede que haya quedado algún video por ahí dando vueltas y... Sí. Estoy viendo en mi computador, pero no veo nada. Ahí se fue en todo caso el audio. Ya. Ahora, no sé lo que ustedes están viendo. Tu escritorio lleno de documentos y con un caos Ya. que es tu orden, Sí, con un caos que es tu orden. sí. Se parece al mío. Ya. A ver, voy a volver a este. Ya. Entonces, no sé dónde estoy aquí, cómo volver estoy compartiendo pantalla, entonces está bien. Sí, tienes que abrir nomás la presentación, porque ya está listo. Ya. Eso, ahí está. Ok, agrando. ¿Se puede hacer una consulta después? Sí, al tiro. Las tarjetas están en base 10. ¿Y por qué no llega hasta el 5, la que dice 6? ¿Es porque se puede llenar de cualquier forma para que sea la subitización o es otra estrategia? ¿Por qué no está la que usted tenía en el ejemplo, la primera, por ejemplo, que muestra ahí? ¿Por qué el está como 4 y 2 y no como 5 y 1? Pensé que se tenían que rellenar la primera fila siempre, ¿no lleva la confusión? Si el niño tiene que saber que 5 es completa. Si el niño ve que falta 1, se deberá dar cuenta que no hay 5. Entonces, él ve esta tarjeta y por el hecho de que falta 1 aquí, él debiera saber que aquí hay 4. ¿Bien? Ahora, si le damos la tarjeta con esta representación, es como la representación, entre comillas, canónica, que es la que yo digo, mira, fíjate que si yo tengo aquí el 6, es como que es esta colita completa y 1 más. El 8 es como que le faltan 2. Y el 9 es como que está casi completa, pero que hay 1 menos. Entonces, estoy como asociando
ya el 8, esto que las dos pelotitas, con el hecho de que le faltan 2 a la decena. Y el 9, como que le falta 1 a la decena. Y el 6, como que es un poquito más del 5. Es el 5 y una pelotita más. O sea, estoy haciendo unas representaciones icónicas, unas representaciones figurales, para que se den cuenta, para que recuerden, es una mnemotécnica, para que recuerden que el 8 es 10 menos 2, y que el 9 es 10 menos 1, y que el 6 es 5 más 1. Son estos dibujitos que coloqué acá. ¿Ya? O sea, que los niños sepan que el 8 es 10 menos 2. Son distintas representaciones, ¿ya? Que estas son como las más canónicas, ¿ya? Las más usuales. ¿Ya? Por eso las puse separadamente aquí. Estas también se usan, ¿ya? Pero estas nos ayudan a ver los números. En realidad, acá abajo me podrían permitido ver mejor el 9 con el numerito arriba. Lo importante es que las representaciones se van perdiendo. Primero de lo concreto, después ya el niño no requiere tanto lo concreto, que es esto. ¿Ya? O sea, no es malo, es muy bueno practicar con cosas concretas, pero el niño no debiera quedarse en lo concreto, debe evolucionar. ¿Ya? Y a veces nosotros les ponemos en el banco los números, las tablas, y eso al principio es bueno, pero después hay que quitárselo, porque si se lo dejamos permanente durante todo el año, los niños van a terminar el año dependiendo de eso. Entonces, los niños no van a desarrollar habilidades de memorización, habilidades de relacionar, porque van a recurrir al dato que tienen pegado ahí en el escritorio todo el año. ¿Ya? Entonces nosotros, en vez de ayudarlos, los estamos achacando, ¿ya? Los estamos diciendo, no crezcas. Es como cuando a una planta le ponemos un techo. Entonces al niño le ponemos techo. Entonces, en vez de ayudarlo, lo perjudicamos. ¿Ya? El desafiar a los niños es bueno, pero el desafío tiene que ser de tal manera que el desafío lleve a un éxito. Si el desafío es muy elevado, lleva a un fracaso. Y si lleva a un fracaso, es malo. Y si el niño no tiene desafío, es malo. Entonces lo que hay que buscar es un desafío que el niño logre alcanzar. Esa es la idea. Ahora, ¿cómo lograr ese desafío? Si se dan cuenta en el texto japonés, cada clase pone una pequeña dosis, una cosita pequeña adicional. Por ejemplo, una clase para la composición del 5, otra clase para la composición del 6. Y decíamos en la primera reunión que nosotros veíamos en 2 clases la composición y no lográbamos que los niños se empoderaran, se aprendieran estas ideas. Aquí hablamos de matemática y representaciones. ¿En qué sentido la tarea se ajusta al ámbito numérico? Entonces, primero, ejemplo, esta tarea tiene que ver con un ámbito numérico que es conocer los números del 1 al 20, para hacer esta tarea de sumar 8 más 6. Entonces, los niños van a hacer la tarea 8 más 6, 6 más 8, 9 más 4, 6 más 6, todos esos números que al sumarlos van a dar un número que está entre 11 y 18. Ahora, nosotros a veces no nos damos cuenta de eso y cuando preparamos ejercicio a los niños, le ponemos ya, haz este ejercicio, 1 más 0, 3 más 8, mezclamos 3 más 4, pero no tenemos los ejercicios, las actividades de consolidación organizadas de manera que estén coherentes con el objetivo. En cambio, en el libro que se importó de Japón, las técnicas, trae las actividades
ordenadas de acuerdo a su nivel, ¿ya? Ahora, ¿qué ventaja tiene la representación pictórica? La representación pictórica ayuda a esto de verlo con los ojos, ¿ya? Y de relacionar lo auditivo con lo visual, hacer las cosas más coherentes. Entonces nosotros vemos, podemos agrupar, podemos darnos cuenta de la cantidad de bloques o la cantidad de puntitos, ¿ya? Con los cuales nos vamos a enfrentar. Entonces, ¿en qué difieren los círculos de los bloques? Los círculos se refiere a lo que es discreto. Yo varias veces he hablado de lo discreto y lo continuo. Por ejemplo, si vamos a medir porotos, eso es discreto. Si vamos a medir aceite o agua o azúcar, incluso el azúcar es tan chiquitita que la pensamos como que fuera continua. Digamos, el azúcar no la medimos en términos de unidades, no decimos 1 grano de azúcar, 2 granos de azúcar. Usualmente usamos el volumen, la masa, el peso, ¿ya? Para medir la cantidad de azúcar, o sea, cuántas tazas de azúcar, vemos la altura, cosas de ese tipo. Entonces, lo continuo es aquello que es, yo sé que el azúcar no es continuo, ¿ya? Pero la tratamos como que fuera continua, como el aceite, como el agua, ¿ya? Esas cosas nos dan dos tipos de representación. Los bloques son para aprender a medir lo continuo, y los círculos son para el conteo, para contar. ¿De qué sirve compartir entre pares y plenarios? Ya. Nosotros en la clase que vamos a ver, uy, se me va el tiempo, pero me falta como más de 10 transparencias. Ya. Entre pares, los niños tienen que discutir entre ellos, porque cuando discuten entre ellos se dan cuenta, cuando comparan sus respuestas se dan cuenta que hay niños que tienen otra manera de proceder, otra técnica, otra manera de llegar al resultado que es más eficiente. Entonces ellos aprenden de sus pares. Y el plenario es cuando el profesor deja que niños que tienen distintas técnicas las pongan en pleno, las muestren a sus compañeros, para que ellos las valoren y las distingan, le vean lo bueno que tienen, le vean las ventajas que tienen. Usualmente las maneras más rudimentarias que recurren al material concreto son las más explícitas, las más fáciles de entender, tienen la ventaja de que son entendibles. Las técnicas más abstractas, en base a símbolos, son las menos fáciles de apreciar, pero las más eficientes. Entonces, hay que buscar el equilibrio entre la eficiencia y la comprensión. Entonces, cada niño va a su ritmo pasando de una técnica a otra de acuerdo a su nivel de abstracción, el nivel que nosotros de abstracción que queremos desarrollar en ellos. Ya, aquí voy a mostrar una clase de una profesora que parte, esta fue una clase pública es el producto de un estudio de clases, ya que varios profesores preparan una clase y una de ellas la presenta. Entonces aquí parte la clase con la pregunta, ¿cuántos huevos caben en una bandeja? Esta es una bandeja recortada, porque las bandejas chilenas vienen en docenas, ¿ya? Entonces esta la recortó para que quedara una decena, ¿ya? Entonces puso ahí unos papelitos simulando unos huevos y primero recordó los conocimientos previos de la clase, recordó que 5 era 1 y 4, que 4 era 3 y 1, recordó algunas descomposiciones que le iban a ser útil para la clase. La tarea de la clase, bajo el enfoque de resolución de problemas, fue la siguiente. Les haré una pregunta. Quiero que levanten la mano rápidamente cuando tengan la respuesta, sin decirle a sus compañeros. ¿Cuántos huevos hay en total? Entonces, aquí hay 9 y aquí hay 5. Entonces, los niños que usaron las técnicas de pasar este huevo para acá, dijeron, aquí quedan 10 mentalmente, y dijeron 14.
Entonces se demoraron alrededor de 2 segundos en levantar la mano. En cambio, los niños que dijeron, aquí hay 9, 10, 11, 12, 13, 14, se demoraron más de 4 segundos. Entonces la profesora, por el solo hecho de que un niño levanta la mano 2 segundos antes que otro, ya sabe qué técnica usó el niño, o predice, no es que sea 100% verdadero, pero más o menos anda en lo cierto. Entonces se va dando cuenta qué técnicas han desarrollado los niños. Y eso le permite a ella darse cuenta con qué niños tiene que trabajar la mejora de las técnicas. Durante la clase le plantea a los niños estos desafíos y que vayan y que expliquen en la pizarra cómo ellos lo descubrieron, cómo ellos lo hicieron. Entonces, unos niños partieron desde 1, contaron 1, 2, 3 hasta llegar a 9 y después continuaron 11, 12 hasta llegar a 14. Otros niños contaron de 2 en 2 y llegaron a 14. Los niños tenían distintas estrategias y ellos las comentaban en la pizarra a sus compañeros. Y lo importante en estas clases no es cuál es el resultado, sino que es cómo llego al resultado. Entonces los niños empiezan a ver distintas técnicas y al ver las distintas técnicas empiezan a darse cuenta que ellos pueden cambiar sus técnicas. ¿Qué forma es más rápida para sumar 9 más 5? Hace esa pregunta a la profesora. Entonces, algunos niños dicen que lo más rápido para ellos es el sobreconteo, ¿ya? Porque el separar este 5 y ponerlo acá no es rápido para él, no es algo fácil. Entonces, para él no es fácil esa técnica. Para otros, el desagrupar el 5 y transformarlo en 4 y pasar ese 1 acá es lo más fácil. Al principio esa técnica no es tan fácil para los niños, pero la van adquiriendo. Entonces, en vez de contar, puedo reagrupar. Y nosotros tenemos que pasar, nosotros como profesores, tenemos que tratar de que los niños pasen del conteo a la agrupación. Porque si pasan a trabajar en la idea de grupos de 10, las decenas, les vamos a facilitar el trabajo en segundo básico y sucesivamente en los años que vienen. Después del trabajo ese en la pizarra, la profesora le propuso estas 3 tareas a los niños, que estrategias de completar el 10. ¿Cuántos huevos blancos hay en total en cada caso? Entonces el niño dice, bueno, si aquí tengo 9, le quito 1, me quedan 12. Aquí ya es más difícil, me faltan 3. Entonces, si estos 3 los pongo allá, me quedan 2 acá. La decena y 2, 12. No necesitan contar 1, 2, 3, sino que solamente con reagrupar, ellos van obteniendo el resultado. La estrategia de completar 10 es ver cuánto le falta a lo que hay en la bandeja para completar 10, es lo que lleva al resultado más óptimo, que es la idea de componer y descomponer. Primero se compone el 10 y se descompone el número del lado para completar lo que hay ahí. Bueno, la clase esta, que fue una clase pública, se cerró con la tarea 8 más 4. Al final de la clase, uno diría, después de esta clase, lo que hicieron los niños es, tomaron el 4, lo descompusieron en 2 y 2, y dijeron 8 y 2 me da la decena, y 2, 12. Bueno, eso sucedió en unos 5 o 6 niños, no sucedió más. Eso, la profesora dio este ejercicio y preguntó. Entonces, un alumno dijo, hice 4 más 4 más 4. Entonces, cada niño tiene su técnica y hay que respetarla, pero uno igual le va presentando
en las técnicas que uno sabe que son más eficientes. Estos números presentan los momentos de la clase. En esta clase pública que mostré a través de fotografía, la primera parte era activar los conocimientos previos. El 4 se descomponía en 2 y 2, en 3 y 1. Después viene el problema de la clase, que era cuánto es 9 más 5. Después hay un tiempo, unos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos es mucho, ¿ya? Para que los niños trabajen por sí mismos o en pareja para resolver esa tarea y la comenten con sus compañeros entre ellos. Después, los niños comparten en plenario esta manera de resolverlo. Y finalmente, se cierra la clase viendo los distintos aportes que da cada técnica. Ese es el enfoque de resolución de problemas. Es decir, los niños aprenden a multiplicar, no, perdón, a sumar, ya enfrentados a una interrogante, enfrentados a la pregunta de cuánto es, en este caso, 9 más 5. ¿Ya? O sea, yo no le enseño a obtener 9 más 5. Él usa sus conocimientos previos. Él usa el conteo, el sobreconteo, cualquier técnica. Y la clase consiste en identificar las distintas técnicas, las ventajas que tienen y compartirlas. Y cada uno de los niños va a quedarse con la técnica que más le acomoda a su nivel de avance, a su nivel de comprensión, a sus habilidades previas. Pero lo importante es que compartan. Ahí se está poniendo en juego la teoría de Vygotsky, del aprendizaje social, que uno aprende a través de lo que va viendo en la vida. Bien, eso es lo que quería compartir hoy día. Que si hay alguna consulta, ya estamos pasados la hora, pero igual dejamos para comentarios y consultas. Gracias, Raimundo. Ahí, si es que alguien tiene alguna consulta, la puede enviar por el chat o puede abrir su micrófono y la hace directamente. No hay problema. La presentación, por si acaso, mientras tanto, ya está en el aula publicada, así que la pueden ver, y terminada la sesión vamos a subir también la grabación de la sesión. Así que no sé si hay alguna duda, consulta. Yo una consulta al profesor. Adelante. Profesor, en cuanto a lo que usted señaló, que a mayor carga cognitiva, menor razonamiento sería. A mayor carga cognitiva, más difícil es resolver las tareas. Es decir, nosotros es bueno que le demos carga cognitiva a los niños para que aprendan a hacer 2 tareas simultáneas, pero por ejemplo, que hagamos 2 cosas a la vez. ¿Ya? Es bueno que el ser humano las vaya desarrollando, pero si le damos mucha carga cognitiva, lo frenamos, le generamos dificultad. ¿Ya? Entonces, tenemos que balancear. Nosotros en matemática, en la medida en que ciertos procesos los encapsulamos, ¿ya? Podemos hacer nuevos procesos. Por ejemplo, el niño puede multiplicar 23 por 5 diciendo 5 por 3, 15. Entonces, reservo 1. Ahí ya estoy reservando. Entonces, estoy cargando la memoria de trabajo, porque reservé 1. Y después dije 5 por 23, ya, 5 por 3, 15. 5 por 2, 10. Pero guardé 1. Y ese guardar 1 tengo que tenerlo en la memoria. Entonces, eso es mucha carga cognitiva. ¿Ya? Entonces, para descargar la carga cognitiva, en ese caso, nosotros lo que hacemos es decirle al niño que escriba la reserva arribita del número, del 23, ¿ya? De manera de descargarle la memoria. Entonces, si nosotros le decimos al niño 5 por 23, 5 por 3, y no sabe lo que es 5 por 3, entonces empieza a decir 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15. El niño, por no saber 5 por 3, por no saber esa multiplicación,
está obligado a recurrir a sumar 5 3 veces. Y si él suma 5 3 veces, va a llegar a 15, pero se va a demorar mucho. Eso le carga, es una carga cognitiva mayor. Si él sabe de memoria que 5 por 3 es 15, tiene descargado este proceso. No requiere sumar 5, 10, 15. Entonces, ese juego de poder llegar a la multiplicación de números, saber la multiplicación de números de un dígito para poder hacer multiplicación de 2 dígitos, es una ventaja. Si yo sé sumar números de un dígito, así por subitización, por descomposición, no me va a costar sumar números de 2 dígitos y de 3 dígitos. Si los números de un dígito los calculo por conteo, sumando con los dedos, eso me entorpece. Es una carga cognitiva alta, ¿ya? Porque tengo que, si voy a sumar, por ejemplo, 13 más 12, ¿ya? 13 tengo 3 y 12 tengo 2. 1, 2, 3, 4, 5. Eso es lento. Entonces, ese proceso tengo que evitarlo. ¿Y cómo se evita? Bueno, con estas técnicas que hemos estado conversando hoy día, las representaciones pictóricas, que los niños avancen, ¿ya? A eso me refería con carga cognitiva, ¿ya? Tengo una Gracias. consulta. Sí. ¿Puedo hacerlo? Ya. Con respecto a la representación pictórica de los números, usted mostró ahí el cuadro, la tarjeta de las decenas, con 5 y completación de un número abajo, ¿cierto? En forma horizontal, visualmente. Sí. ¿Es posible que uno la trabaje en forma vertical para que los niños vayan de 2 en 2 contando, 2, 4, 6, 8, 9, ¿ya? Para que sea más fácil para ellos hacer el canje si hay necesidad de utilizar otra tarjeta, por ejemplo? Sí, me refiero sí, a forma... es una buena técnica. Ahora, yo recomendaría que usen, que pasen, que transiten de lo que es la representación puntual, que transiten a la representación de los cubos, que les permite después pasar a la representación en la recta numérica, que es continua, ¿ya? Entonces, pasar, o sea, no digo no use los puntos, no use los círculos, úselo, pero transite de lo discreto a lo continuo. Muévase discreto, continuo, discreto, ¿ya? De manera de que las representaciones vayan acercándose al final a la recta numérica, porque la recta numérica es la que le va a permitir después pasar a la proporcionalidad y darle sentido a las otras habilidades que están en los cursos de quinto y sexto básico. Pero de a poquito, ¿ya? Pero lo que usted me dice, sí, está bien. O sea, en el caso de los puntos, usar dos grupos de 5, horizontal o vertical. En el caso de las torres, que son los cubitos, ponerlas en vertical, como las barras de los gráficos, ya que esa le va a permitir ver los 10 juntitos, ¿ya? Que es la que aparece en el texto. También la puede doblar, o sea, también la puede inclinar, no doblar, inclinar, ¿ya? Bueno, ya, si hay otra pregunta la contestamos, si no, ya le he quitado mucho tiempo. ¿Ya? Profesor, es la última oportunidad de hacer sus preguntas. Aquí tenemos una de Elizabeth, dice, ¿no será poco beneficioso que en prebásica no se trabaje de esta misma forma? Hay muchos conceptos, habilidades y conocimientos que se adquieren ahí. Me imagino que es un poco... Sí, lo que sea, en prebásica también hay que hacer como una reforma si es que se está trabajando con esta idea, ¿eh? Digamos, especialmente el exceso de conteo y poca descomposición y composición. La composición y descomposición entró a los países occidentales en los últimos 15, 20 años. No se ocupaba. Ahora en Kinder
en los países desarrollados occidentales se ocupa mucho. En Chile todavía no se ocupa, pero ya el próximo año ya, si partimos primero, vamos a empujar a que haya cambios en kinder. ¿Ya? Claro, esta Es profesora, bueno. sí, esta profesora que preguntaba, Raimundo, decía que a su estudiante le ha costado mucho el tema de la unidad y las decenas, y puede que haya algo ahí de arrastre de prebásica. Teníamos otra pregunta que se me perdió, o más bien como un comentario, ¿verdad? Que hacían respecto de que para la carga o por la carga por el tema de la carga cognitiva, ¿verdad? Pregunta, ¿acaso eso no ayuda a la reflexión? O sea, que igual la carga, entiendo yo un poco que la carga cognitiva igual no es tan mala si es que ayuda a reflexionar. ¿Cómo se entiende eso, esa dualidad de que es mala pero es necesaria, es buena? No sé. Lo que pasa es que la matemática no es como, por ejemplo, como la historia, que yo estudio Roma, ya, o estudio Egipto, y me puede ir bien sin saber mucho de la otra cultura. Pero en matemática, para aprender la suma, necesito saber los números; para aprender la multiplicación, necesito saber la suma; y para aprender la división, y para aprender la proporcionalidad, y entonces es todo la parte aritmética es toda muy dependiente una de otra. Entonces, es necesario ir encapsulando algunas ideas básicas para ir construyendo sobre ellas. Y para eso tenemos que ir despejando ya la carga cognitiva. Entonces, está bien mantener la carga cognitiva, pero llega un nivel en que la saturamos. Entonces, para no saturarla, tenemos que hacer que algunos procesos se transformen en hechos. ¿Qué significa eso? Que en vez de, por ejemplo, 3 más 2, no puedo estar con los dedos. 3 más 2 es 5. Ese es un hecho, es un saber inmediato. Y esas cositas tenemos que ir lográndolas, y se logra ya con estas técnicas que hemos usado, que hemos conversado de distintas representaciones, ¿ya? Y eso me permite, ese saber de memoria, ¿ya? Me permite después otras operaciones mentales. Es por eso que en matemática es necesario tener una buena base, ¿ya? Es decir, aprender algunas cositas. No mucho y con sentido, pero hay que aprenderlo. Correcto. Bien, pues había una última pregunta corta, Raimundo, que era con el momento del año en que estamos, si a esta altura del año enseñar o trabajar esta estrategia, cuando ya se ha pasado el tema de la suma, la resta, ¿es conveniente o no? ¿Alguna recomendación para ello? Sí, hay que retomarlas. Hay que retomarlas porque el primero básico se trata de eso, de que los niños manejen bien un dígito, ¿ya? Que manejen bien un dígito. O sea, números con un dígito, sumas con un dígito, restas con un dígito, ¿ya? No pasen a 2, a 3 dígitos, porque es hacer sufrir a los niños, ¿ya? Así que más vale saber bien digamos, el manejo de un dígito con un dígito, y la relación unidad-decena. Eso es fuerte, ¿ya? Que 14 significa una decena, 4 unidades. Significa 14, 1, 1, 1 unidades. Que se den cuenta, que hagan canje, ¿ya? Eso es importante. Los números del 1 al 20. ¿Ya? Eso, si no saben mucho, 2 dígitos, 3 dígitos, eso lo pueden mejorar, pero si no manejan bien la idea de un dígito, se le pone difícil los 2 dígitos. Eso. Correcto. Bien, pues profesores, muchas gracias a todos por su conexión. Llegaron muchos agradecimientos, Raimundo, por la sesión de hoy, por la claridad, por lo interesante de los conceptos. Y así que gracias por acompañarnos hoy día en la sesión y por compartirnos tus conocimientos. A los profesores les reiteramos que la sesión de hoy día queda grabada en el aula y se las vamos a compartir
durante lo que resta de la tarde para que la puedan ver, repasar o compartir si así lo desean. El 26 de octubre nos volvemos a encontrar para la tercera sesión sincrónica. Esta vez el tema es geometría. Así es que lo esperamos el 26 a las 4 de la tarde a todos para esa tercera sesión. Y finalmente agradecerles la presencia y mandarles un gran saludo a todos, porque esta semana es la semana del profesor, el viernes es en particular el día del profesor, así es que espero que todos lo puedan disfrutar, aunque sea a la distancia, con sus estudiantes, y todos reciban el reconocimiento por el esfuerzo, el trabajo y la dedicación que ha significado este año llevar adelante la tarea docente para todos los que estamos trabajando con estudiantes a distancia. Así es que un gran abrazo para todos, gracias por conectarse hoy y nos estamos viendo el 26 en una próxima sesión. Así es que estén muy bien, pásenlo bien, disfruten el día del profesor ahí ese fin de semana y hoy día que gane Chile. Ah, un aviso deportivo. Apruebo. Apruebo, aprobado. Ya. Apruebo. Okay. Sí, aprobamos. El Todos 26 aprobamos. vamos a analizar, podría haber sido de estadística el 26, hubiéramos analizado las estadísticas de plebiscito, pero vamos a ver la geometría del cálculo el 26 en la sesión, ¿ya? Así que un abrazo grande para todos, que estén muy bien y nos Chao, vemos gracias, entonces profe. el 26. Que estén muy bien. Chao, gracias, profe. Muchas gracias. Excelente la clase. Todos. Chao. Que estén muy bien. Chao, muchas gracias. Chao, gracias por adiós. todo. Chao, que estén muy bien. No Hasta se olviden luego, el chao. 25 aprobar. Ir a votar primero, después aprobar. Recuerden los talleres Invitar a todo el que mundo a vamos votar, que todos vayan a votar. Jaime, los talleres por grupo con los tutores después. Pero hoy día mismo, no necesariamente. No, pero que se acuerden. Pero ya salió. El jueves, Sí. De los tutores. sí, a las 6 de la tarde el jueves. Les voy a cerrar acá entonces para poder guardar la grabación y nos estamos viendo. A Jessica que le vaya bien. Sí. Adiós, que estén muy bien.